Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de algo que va más allá del deporte. Vamos a sumergirnos en historias reales, duras y sorprendentes. Historias de éxito, de fama, de millones, pero también de caída. De cómo algunos de los atletas más admirados del mundo lo tuvieron todo y, por distintas razones, terminaron perdiéndolo. No se trata de juzgar, sino de entender. Porque detrás del brillo de los estadios, los flashes de las cámaras y los contratos millonarios, hay seres humanos. Algunos supieron sostenerlo. Otros no. Hoy te presento las historias de 10 deportistas que lo perdieron todo después de ser millonarios. Empezamos con uno de los casos más conocidos y trágicos del deporte, Mike Tyson. En su mejor momento, el boxeador estadounidense generó una fortuna estimada en más de 400 millones de dólares. Era el campeón mundial más joven de la historia del peso pesado, temido dentro del ring y admirado fuera de él. Pero su vida fuera del cuadrilátero fue una montaña rusa de excesos, juicios, escándalos y malas decisiones. Tyson gastaba sin medida, mansiones, coches de lujo, fiestas, tigres como mascotas, joyas. Su ritmo de vida era insostenible. A esto se sumaron problemas legales y fiscales. En 2003, se declaró en bancarrota. Pasó de ser el hombre más temido del mundo del boxeo, a pedir ayuda para cubrir sus deudas. Hoy en día, ha logrado cierta estabilidad financiera, pero lo que perdió, tanto económica como personalmente, fue inmenso. Seguimos con Diego Armando Maradona. El genio argentino no necesita presentación. Campeón del mundo en 1986, ídolo en Nápoles, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. Pero su vida fuera del campo estuvo marcada por las adicciones, las malas compañías y la incapacidad de manejar su enorme fama. Durante años, Maradona generó millones en contratos publicitarios, primas deportivas y negocios. Sin embargo, los escándalos fiscales, el despilfarro, las adicciones y un entorno que no siempre le ayudó, lo dejaron con graves problemas económicos en más de una etapa de su vida. Años después de su retiro, seguía arrastrando deudas y problemas con Hacienda en Italia. Su muerte en 2020 dejó una herencia millonaria, pero también muchos conflictos legales entre sus hijos y allegados. Otro caso que impactó al mundo del fútbol fue el de Ronaldinho. El brasileño, pura alegría y talento sobre el césped, ganó el Balón de Oro, la Champions League y fue campeón del mundo. Su estilo único lo convirtió en ídolo global, y sus ingresos en clubes como el Barcelona y el Milan, junto a grandes contratos de patrocinio, lo hicieron multimillonario. Pero tras retirarse, su vida se volvió caótica. Inversiones mal hechas, negocios poco claros, deudas acumuladas. En 2020, fue arrestado en Paraguay por ingresar al país con pasaporte falso. En ese momento, se reportó que tenía solo $6 en una de sus cuentas bancarias oficiales. Aunque luego firmó nuevos contratos publicitarios y recuperó parte de su imagen, Ronaldinho pasó de tenerlo todo, a vivir bajo custodia, literalmente. Allen Iverson, leyenda de la NBA, también lo perdió casi todo. Durante su carrera profesional, ganó más de 200 millones de dólares entre salario y patrocinios. Pero su estilo de vida era excesivo. Gastaba miles de dólares al día, regalaba coches, viajaba con grandes grupos de amigos y mantenía un ritmo de gasto que ni siquiera una estrella de la NBA podía sostener a largo plazo. En 2012, se declaró oficialmente en bancarrota. Afortunadamente, tenía un fondo blindado de 30 millones de dólares creado por Reebok que no podía tocar hasta los 55 años. Ese fondo es lo que hoy lo mantiene económicamente estable, pero su historia es un claro ejemplo de cómo el dinero sin control se convierte en un arma de doble filo. Otro nombre conocido por los amantes del fútbol es Adriano Leite Ribeiro, conocido simplemente como Adriano. Fue considerado el heredero natural de Ronaldo Nazario en la selección brasileña. Potente, goleador, temido. En el Inter de Milán era imparable. Pero tras la muerte de su padre, su vida personal entró en una espiral oscura. La tristeza lo alejó del alto rendimiento. Las fiestas, el alcohol, las malas decisiones lo sacaron del fútbol de élite. Ganó millones, pero los despilfarró rápidamente. Hoy vive una vida mucho más humilde. Según medios brasileños, llegó a vender su mansión y parte de sus bienes para pagar deudas y sostenerse. Su historia es una mezcla de talento, tragedia y vulnerabilidad emocional. No podemos dejar fuera a Boris Becker, leyenda del tenis mundial. Ganó Wimbledon con solo 17 años y acumuló 6 títulos de Grand Slam. Durante su carrera, ganó más de 60 millones de dólares. Pero las malas inversiones,
Los divorcios costosos y errores financieros lo arrastraron hasta el punto de declararse en bancarrota en 2017. Su situación fue tan grave que en 2022 fue condenado a prisión en el Reino Unido por ocultar activos en su proceso de quiebra. Pasó meses en una cárcel británica. El campeón que una vez reinó en las pistas, terminó entre rejas por no saber manejar lo que había ganado con tanto esfuerzo. Evander Holyfield es otro ejemplo. Fue uno de los grandes campeones del boxeo, protagonizó peleas legendarias, incluyendo aquellas contra Mike Tyson. Durante su carrera, acumuló una fortuna estimada en más de 250 millones de dólares. Pero sus gastos fueron descontrolados, casas gigantescas, manutención de 11 hijos con múltiples parejas, y malas inversiones. Su mansión de 100 habitaciones fue subastada para pagar deudas. Holyfield perdió prácticamente todo. A día de hoy, sigue trabajando en eventos y apariciones para mantenerse a flote, muy lejos del estilo de vida que alguna vez tuvo. Del boxeo pasamos al fútbol americano, con Vince Young, un quarterback estrella de la NFL, que firmó contratos por más de 100 millones de dólares. Pero su historia fue una espiral de despilfarro sin sentido. Compraba decenas de coches, alquilaba aviones privados por capricho, gastaba miles en restaurantes cada semana. A los pocos años de su retiro, estaba en bancarrota. Sus asesores financieros declararon que simplemente no entendía el valor del dinero ni la necesidad de ahorrar. Hoy, vive de trabajos ocasionales relacionados con el deporte, muy lejos del brillo que alguna vez tuvo. Otro caso llamativo es el de Antoine Walker, exjugador de la NBA y campeón con los Miami Heat. Durante su carrera, ganó más de 110 millones de dólares. Pero sus gastos eran absolutamente descontrolados. Compró más de 10 casas, decenas de coches, y hacía apuestas millonarias en casinos. En menos de 3 años tras su retiro, estaba completamente arruinado. Tuvo que vender prácticamente todo, y llegó a trabajar como comentarista para recuperar algo de estabilidad. En entrevistas ha reconocido sus errores y hoy da charlas sobre educación financiera a jóvenes atletas. Y cerramos con un caso que ha sacudido al mundo en los últimos años, el de Paul Gascoigne, conocido como Gazza. Un talento natural del fútbol inglés, admirado por su juego y su carisma. Pero fuera del campo, sus demonios personales lo devoraron. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te ha impactado, te invito a que dejes tu like, te suscribas al canal y compartas este vídeo. Porque entender el deporte no es solo ver los goles o las victorias. También es conocer las sombras. Y estas historias, aunque duras, merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, el verdadero éxito no es solo llegar a la cima, es saber mantenerse allí.